Buenos días, mi nombre es Sebastián Ramírez. El día de hoy vamos a ver el tema de capacitores. A lo largo del curso, hasta el momento, nos hemos enfocado en una visión muy limitada, que son los circuitos resistivos. Sin embargo, existen diferentes tipos de elementos pasivos que al conectarlo con resistencias podemos expandir bastante los alcances de los circuitos eléctricos que estamos analizando. Entonces, uno de estos elementos pasivos que vamos a empezar a ver son los capacitores. Los capacitores son elementos pasivos que almacenan energía por medio de su campo eléctrico mediante la carga. Junto con los resistores, los capacitores son los elementos pasivos más comunes utilizados en circuitos eléctricos y se utilizan en diferentes aplicaciones, desde telecomunicaciones hasta potencia y hasta manejo de computadoras. Los circuitos capacitivos se caracterizan porque el capacitor almacena carga que luego es decir, se carga el capacitor y luego después podemos conectar ese capacitor cargado a una resistencia donde la carga se empieza a disipar mediante esa resistencia. Entonces podemos ver a los capacitores como un tipo de almacenador, un tipo de batería que mantiene carga dentro de sus terminales para después ser disipada. Primero vamos a definir qué es la capacitancia. Y la capacitancia es la relación entre el cambio de carga y el cambio de tensión eléctrica, la cual medimos en farad, que significa coulomb entre volt. Entonces, ¿cómo entendemos la capacitancia dentro de un circuito eléctrico? Cuando conectamos un capacitor dentro del circuito eléctrico, que el capacitor es un elemento formado por dos placas que están separadas físicamente por un dieléctrico, cuando conectamos este capacitor a una fuente, lo que va a suceder es que se empieza a almacenar carga dentro del capacitor. Entonces, el lado que está conectado al terminal positivo de la fuente se empieza a cargar positivamente y el lado que está conectado al terminal negativo de la fuente se empieza a cargar negativamente. ¿Y qué es lo que sucede? Que una vez que agarramos a este capacitor y lo desconectamos de la fuente, el capacitor va a mantener esa carga aunque lo hayamos desconectado de la fuente. Y no solo eso, sino que va a mantener esa carga que luego lo podemos conectar a una resistencia y esta carga se va a empezar a disipar mediante la resistencia, ya que el capacitor empieza a actuar como un tipo de batería. Entonces estamos diciendo que un capacitor se construye mediante dos placas separadas físicamente por un dieléctrico y cuando conectamos el capacitor a la fuente, estas placas se empiezan a cargar mediante el campo eléctrico entre ambas placas. La capacitancia también no solo la podemos definir mediante la carga entre la tensión eléctrica, sino también la podemos definir por las dimensiones físicas del capacitor. Y a grandes rasgos, la capacitancia va a ser proporcional a la permitividad del material, que la representamos con este epsilon, y al área de las placas, y va a ser inversamente proporcional a la distancia entre las placas. Es decir, entre más grande sea la permitividad, más grande sea el área, más grande es la capacitancia, pero por otro lado, entre más grande sea la distancia entre las placas, más pequeña será la capacitancia. Ahora bueno, ¿cómo analizamos el circuito de capacitor con respecto a la corriente? Porque nosotros generalmente no analizamos los circuitos con respecto a la carga, sino con respecto a la tensión y a la corriente. Bueno, recordamos nuestra ecuación del capacitor, donde tenemos que la capacitancia es igual a la carga entre la tensión. Si pasamos la tensión del otro lado, pues tenemos que la capacitancia por la tensión va a ser igual a la carga. Y si derivamos ambos lados de la ecuación, vamos a tener que la capacitancia por la derivada de la tensión con respecto del tiempo va a ser igual a la derivada de la carga con respecto del tiempo. Y por definición, nosotros sabemos que la derivada de la carga con respecto del tiempo es igual a la corriente de este capacitor. Y por otro lado, si integramos ambos lados de la ecuación, podemos decir que la tensión del capacitor en algún tiempo t va a ser igual a la tensión, va a ser igual a la integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo t de 1 entre la capacitancia por la corriente integrando en un d tau y esto más v en el tiempo sub cero, es decir, la tensión inicial del capacitor una vez que se haya conectado. Entonces, estas dos ecuaciones nos ayudan a entender
cómo se relaciona la corriente y la tensión dentro de un capacitor. Y es aquí donde empezamos a ver ecuaciones lineales de orden 1, ya que tenemos una sola derivada. ¿Cómo se relaciona la capacitancia y la potencia, por otro lado? Bueno, nosotros aquí tenemos que la corriente va a ser igual a la capacitancia por la derivada de la tensión con respecto del tiempo, y sabemos que la potencia instantánea va a ser igual a la tensión multiplicada por la corriente. Al reemplazar en esta ecuación, vamos a tener entonces que la potencia va a ser igual a la tensión por la capacitancia, todo esto por la derivada de la tensión con respecto del tiempo. ¿Y qué pasa con la energía almacenada dentro del capacitor? Bueno, nosotros sabemos que la energía va a ser igual a la integral de la potencia con respecto del tiempo, y aquí lo estamos integrando desde un tiempo menos infinito, es decir, desde el inicio, hasta un tiempo t, que es cuando paramos de medir la energía almacenada. Aquí al resolver la integral tenemos que esto es c por v al cuadrado dividido entre 2, y cuando evaluamos los límites de la integral, pues vamos a tener entonces que la energía almacenada dentro de un capacitor va a ser igual a un medio de la capacitancia por v al cuadrado, o lo que es lo mismo, la carga al cuadrado dividido entre 2 por c. Entonces, ¿cuáles son las diferentes propiedades de un capacitor? Bueno, en primer lugar, cuando estamos en corriente continua, la corriente de un capacitor va a ser igual a cero, ya que la derivada de la tensión con respecto del tiempo va a ser cero. Como la tensión no está cambiando, entonces la corriente va a ser cero. Número 2 es que la función de la tensión tiene que ser una función continua. Y esto es porque el capacitor se resiste a cambios bruscos en su tensión, por lo que la tensión del capacitor va a ser continua para que pueda ser derivable con respecto del tiempo en cualquier momento. El capacitor ideal no disipa energía, solo la almacena. Sin embargo, como no vivimos en el mundo ideal, nosotros tenemos que saber entender cómo se modela también un capacitor real, lo cual tenemos aquí en pantalla. Y el capacitor real lo podemos modelar como una resistencia grande en paralelo al capacitor que disipa una pequeña corriente de fuga. Entonces aquí lo que tenemos es que el valor de la capacitancia está en paralelo a una resistencia grande de fuga, donde se disipa una pequeña corriente de fuga, y también se puede estar en serie a una resistencia en función de la temperatura y la carga del capacitor. Para terminar el tema del día de hoy, vamos a ver el tema de capacitores en serie. Y los capacitores en serie, pues vamos a ver cómo sumar diferentes capacitancias de manera que este circuito nos quede en función de una sola capacitancia equivalente. Bueno, si aquí vemos este circuito en serie, podemos analizar que la tensión V de la batería va a ser igual a V1 más V2 más V3 hasta llegar a Vn. Y también podemos decir que la corriente de este circuito podemos representarla de dos maneras. La primera va a ser como la capacitancia equivalente en serie multiplicada por la derivada de la tensión con respecto al tiempo, pero también la podríamos representar como la capacitancia de 1 por la derivada de la tensión 1 con respecto al tiempo, que esto es igual a la capacitancia 2 por la derivada de la tensión 2 con respecto al tiempo, que esto es igual a la capacitancia 3 por la derivada de la tensión 3 con respecto al tiempo, y así sucesivamente hasta llegar a la capacitancia número n. Pero entonces, si nosotros tenemos que esta ecuación de por acá es igual a esta ecuación de por acá, hagamos algo interesante. Agarrando la ecuación de la tensión, podríamos derivar cada elemento de esta ecuación, y obtenemos entonces que la derivada de la tensión de la batería con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada de 1 con respecto al tiempo más la derivada de 2 con respecto al tiempo, y así sucesivamente. Y como ya sabemos, esto podemos representarla como la corriente dividido entre la capacitancia. Entonces, la corriente dividida entre la capacitancia en serie va a ser igual a la corriente entre la capacitancia 1 más la corriente entre la capacitancia 2, y así sucesivamente, con lo que eliminamos todos los valores de corriente, ya que
se pueden obtener en factor común para eliminarlos de ambos lados de la ecuación. Y tenemos que 1 entre la capacitancia en serie va a ser igual a 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3 y así hasta llegar a 1 entre Cn. Con lo que llegamos a la conclusión que la capacitancia en serie podemos representarla como la sumatoria de 1 entre C sub i cuando i es 1 hasta llegar a n, toda esta sumatoria elevada a la menos 1, es decir, la inversa de esta sumatoria. Por otro lado, podemos hacer el mismo análisis pero con capacitores en paralelo. Y aquí con capacitores en paralelo veamos una cosa. Podemos ver que la corriente va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3, etcétera, etcétera, ya que este nodo se separa en estas diferentes corrientes. Pero aquí también vemos como todo está en paralelo, pues todas estas capacitancias tienen la misma tensión, por lo que nosotros podemos decir que la capacitancia en paralelo por dV de t va a ser igual a la capacitancia 1 por dV de t más capacitancia 2 por dV de t, así sucesivamente. Y de aquí podemos eliminar dV de t de la ecuación, con lo que obtenemos que la capacitancia en paralelo va a ser igual a la sumatoria de todas las capacitancias conectadas en paralelo. Con esto vamos a concluir el tema de capacitores por el día de hoy y vamos a realizar práctica la siguiente semana durante el horario de clases. Muchas gracias.